Bendito mi Cristo. ¿Cuándo llegamos de Panamá? El miércoles, viaje fugaz. Bueno, ahorita nos cuentas a ver cómo te fue por allá, hermano. En Panamá City. Bendito el Señor. ¿Cómo nos fue esta semana con la cámara escondida? ¿Qué tal estuvo? ¿Sí? ¿Sí el Señor, bueno, estuvo mostrando cositas que todavía hay en nuestras vidas? ¿O cosotas? Esa es la vida del cristiano, ¿no? La vida del cristiano es estar revisándonos de continuo nuestra relación con el Señor, ¿no? Por eso el apóstol decía, al que se crea firme, mire que no caiga, ¿no? Es como decir, estemos de continuo mirando nuestro caminar, nuestra vida, cómo estamos activados en nuestra vida como creyentes. Todos tenemos un ministerio, ¿no? Todos tenemos un ministerio. Algunos tienen llamado a ser pastores, evangelistas o maestros, otros tienen llamado a servir, pero todos tenemos un llamado. El llamado que Dios nos dio a cada creyente es ser testigo de Él. Y en medio de ser testigo de Él, pues tenemos que estar de continuo mirándonos. Y cuando nosotros somos testigos y evangelizamos a alguien, y el Señor nos usa para predicarles, yo les aseguro que normalmente le pasa a uno que uno le dice, hola, yo le estoy predicando esto a esta persona, y yo no lo estoy haciendo. Yo creo que todo nos pasa, ¿no? Lo único que lo cumplió a plenitud fue Cristo, ¿no? Él vivía lo que predicaba, ¿no? El Hijo de Dios. Pero Él nos envió el Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de hacerlo. Entonces es un proceso que tenemos que luchar a diario. Amén. En su informativo, mis hermanos tienen un volantico para los... ¿Sí le dieron volantico? Yo les invito a que lo regalen a alguien, ¿vale? Lo que siempre les digo, regálenselo a alguien para que ya sea que nos vea por internet, que conozca la palabra, lo evangelizamos, de paso, con este volantico, ¿vale? Les comparten de su fe. Y algunos tienen una petición de estas grandecitas, otros tienen una petición chiquita, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea de los que tienen las grandes es que llenen pues en lo posible lo que hay ahí, ¿vale? Y que hagan las peticiones, pero principalmente concéntrense en una petición, ¿vale? No llenemos 10 peticiones, concentrémonos en desarrollar una petición como que la que el Señor les diga, mira, yo creo que debemos orar por eso, ¿vale? Una. ¿Por qué? Porque a veces sacamos un listado, ¿no? Y como que el listado no tiene como concentración, ¿no? Le vamos a pedir al Señor, yo quiero esto, Señor, para mi hijo esto, para mi esposo esto, para mi esposa esta. Entonces concéntrense en una. ¿Cuál es la idea? La idea es que como aquí los miércoles se hace oración por todas las peticiones, también ustedes se concentran en esa misma petición y todos estamos como en un mismo sentir de la petición, ¿vale? No porque el Señor no escuche 10 peticiones, Él es Dios, pero si nos concentramos como que Él va a decir está como que centrado en algo específico, ¿no? Entonces en medio de la charla, de la predicación de hoy, pídale al Señor que les muestre eso que Él tiene para ustedes preparado y que está esperando que ustedes digan, que clamen a Él, para que Él les responda, como dice Jeremías, palabra, amén. Entonces las peticiones, esto es publicidad sin costo alguno. Mis hermanos, hemos venido estudiando la semana pasada acerca de los ídolos que como creyentes genuinos de Cristo podemos levantar en nuestra vida, ¿cierto? A raíz del pecado, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa fue desarraigada, pero nuestra carne todavía habita en pecado, ¿no? La carne no ha sido libre del pecado, fue nuestro espíritu, ¿no? Nuestra vida eterna fue plantada ya en el cielo. Pero como seres humanos en carne, todavía podemos pecar, ¿no? Y parte de ese pecado es que levantamos, ¿qué? Ídolos, ¿cierto? Y hace 8 días vimos cómo, pues de una manera muy rápida, y no tan profunda como debería ser, pero vimos ciertos pasitos de cómo determinar, ubicarlos, saber que tenemos ídolos, y cómo empezar a matarlos, ¿de qué? De hambre. ¿Y con qué los alimentamos? Con el pecado. O sea que la solución es que dejar de pecar para que los ídolos sean derrumbados, ¿no? En ese mismo sentir, hoy vamos a terminar esta parte de la charla en el mes de septiembre como último domingo, hablando acerca de lo que nos invita a pecar, lo que nos invita en tentación a caer en ella, que es que el sistema del mundo. El Señor es Dios del mundo, ¿cierto? Porque Él es Dios de todo, cuanto existe. Pero Él no es Dios del sistema mundo. ¿Cuál es el sistema mundo? Lo que el diablo hace en los aires, cómo Él influencia a las personas, tanto en los que no son hijos de Dios, como los que son hijos de Dios. Porque el diablo influencia en todo, ¿no? O no tentó el diablo a Cristo, y no quiso hacerlo caer, ¿cierto? No le dijo Jesucristo a Pedro, fuera de mí, Satanás, cuando Pedro se había dicho, no, ¿cómo va a morir, maestro? Ya, ¿qué ocurre? ¿No lo dijo Jesucristo?
Entonces el diablo tenta a todo el mundo y el diablo funciona en la atmósfera de lo que es el mundo, el sistema de los aires se llama. Entonces el diablo no es Dios del mundo, el Dios del mundo es Dios, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero el diablo sí es dueño y amo del sistema mundo. ¿Qué es el sistema mundo? Lo que vemos, mis hermanos. El sistema financiero, el sistema político, el sistema social, las leyes, todo eso es el sistema mundo, porque todo está permeado por él. Amén. Entonces resulta que el Señor nos saca de la oscuridad, nos lleva a la luz admirable, pero no saca de este mundo. Qué bonito sería que la salvación fuese así, ¿no? Te escogí. Cierto que sería sabroso, pero Dios dijo, no, yo te escojo para que seas luz aquí, para que seas testimonio mío y para que luches toda tu vida contra ese sistema, por mí. Eso dice Cristo. Entonces, el Señor nos salva y nos bendice, pero nos deja una carga dura, mis hermanos. Una carga dura. Anoche estudiamos en la teología el pueblo de Israel y cómo, tranquilo, mi hermano, y cómo se dejó influenciar por los pueblos que estaban alrededor, ¿cierto? Por los madianitas, ¿cierto? Por todo el pueblo cananeo. Cómo ellos influenciaban y cómo hicieron pecar al pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel, conociendo al Dios Todopoderoso y teniendo el arca, el tabernáculo para adorar, también se iban a adorar ¿a dónde? A Baal y a Acera, ¿no? Adoraban los dioses de los cananeos. Y hace 8 días hablamos un poco de eso, cómo a veces los creyentes adoramos los dioses ajenos, ¿no? El dios dinero, el dios prosperidad, el dios apariencia, el dios... Bueno, todos los ídolos que yo creo que Dios en esta semana empezó como a mostrarles. Entonces todavía nos pasa, mis hermanos. Base a eso, entonces, el tema de hoy básicamente se titula La Iglesia de Cristo y el Sistema Mundo. La Iglesia de Cristo y el Sistema Mundo. Si quieres llegar, porfa, cierras la allá para que no entre tanto ruido. El Sistema Mundo. Ya explicamos cuál es el Sistema Mundo, ¿verdad? Jesucristo determinó dejar la iglesia para que fuera testimonio en el mundo. Nosotros no somos testimonio en la iglesia, mis hermanos. Porque aquí todos somos bonitos, lindos. Y un domingo en la mañana recién bañaditos, bonitos, perfumaditos, somos bonitos. Pero cuando estamos afuera es cuando nos enfrentamos al sistema mundo. Y donde puede venir el mundo a influenciarnos, puede venir el mundo y atacarnos, y puede venir el mundo y conquistarnos. Porque es que mi vecinito es tan bonito, mire, es bien malo, pero tiene casa, carro y beca. Sus hijos todos le obedecen, todo no es tan perfecto. ¿Qué será lo que hace? Yo empiezo a imitar lo que él hace. Eso le pasó a Israel en la época de los jueces y nos puede pasar a nosotros. Entonces hoy vamos a tratar el tema a través de un profeta escogido por el Señor desde pequeñito y cómo en su trayecto de vida él siempre estuvo en el mundo, pero nunca fue del mundo, que es el llamado de los cristianos, de los creyentes. Amén. Dice la primera carta a los Corintios, el informativo lo tiene en la primera hoja, 10:32. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si nosotros leemos todo el contexto de este capítulo 10 de los Corintios, trata de la idolatría y trata del no ser tropiezo para los demás. Yo los invito a que lo lean en su casa, todo el capítulo 10 de Corintios, para que entiendan más el contexto. Amén. Pablo no está diciendo aquí que él quiere agradarle a todos en cuanto a ellos, sino agradarle a todos en cuanto a Dios. O sea, Pablo no está diciendo aquí, es que cuando alguien me invita a tomar trago, yo voy y me siento con él y tomo para no disgustarlo y tenerlo de amigo. No está diciendo eso. Él está diciendo, si alguien está tomando trago y me invita, tal vez yo me siente con él para no desagradarlo, pero no voy a tomar. Y tal vez voy a predicar. Ahora, si la conversación se puso pesada, va a seguir predicándole, no, porque nadie va a escuchar. ¿Sí? Entonces él está diciendo, no quiero ser tropiezo ni a los judíos, o sea, a los religiosos, ni a los gentiles, a los que no conocen a Dios, ni a la iglesia de Dios. Quiero agradarles a todos, pero ¿cómo con respecto a Dios? Para que entendamos, ¿no? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces? Como eran oprimidos por los pueblos paganos, ellos querían agradar a los pueblos paganos que los atacaban practicando lo mismo que ellos. Aquí Pablo no está diciendo eso, pero les pido que lean todo el contexto de Corintios 10
para que veamos qué dice Pablo de la idolatría y qué dice acerca de no comer carne a causa de otro o de comerla a causa de otro. Amén. Vean el contexto. Bendito Cristo Jesús, entreguémosle entonces la palabra al Señor, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Espíritu Santo Dios, y clamamos por tu sabiduría, Señor, y por tu poder, Señor, representado aquí en cada creyente, Señor, que todo se lleva para el día de la salvación, de la redención, Señor. Para ese día que estaremos frente a ti, Padre Celestial, en el tribunal de Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que limpie los aires, que gobiernes este lugar, Señor. Tú ya lo haces de por sí, Padre Celestial, pero que centre nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón en este momento de aprender tu palabra, Señor, que el principio bíblico que tú quieres hoy transmitirnos para empezarlo a practicar, Señor, entre en lo profundo de nuestro corazón, como lo dice tu palabra, Señor. Es como espada de dos filos que penetran hasta lo profundo del alma, hasta allí, hasta el tuétano de los huesos, Señor. Para que sea edificación, Señor, esta palabra, de exhortación, Padre Celestial, de consolación, Padre Santo, y que crezcamos a la estatura del varón perfecto, un poquito más hoy, Señor, en tu poder, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Había un muchacho llamado Daniel, ¿sí lo conocen, verdad? Hemos visto muchas historias, ¿cierto? Se ve en televisión la historia de Daniel, la vemos en muñequitos, la vemos con actores de personas, y se habla mucho en la iglesia de Daniel, del profeta Daniel. Daniel era un chico alrededor de 15, 16 años, cuando Babilonia conquistó a Israel. Entonces Israel pasó a ser esclava ¿de quién? De Babilonia. ¿Por qué Israel pasó a ser esclava? Por pecar contra Dios. Cuando pecamos, nos hacemos esclavos ¿de quién? Del mundo, del sistema mundo. Desde ya apartamos de ese hecho. Entonces Babilonia, este rey, en esta época, los reyes de Babilonia eran muy sabios. Ellos no destruían las naciones. Ellos no mataban a la gente. ¿Qué era lo que ellos hacían? Cogían a los principales de los pueblos, a los sabios, a los religiosos que conocían, a los que eran, que tenían un conocimiento de cultura, que tenían cierto nivel social. Ellos no los mataban, sino que se los llevaban cautivos y aprendían de ellos. ¿Y quiénes dejaban en las poblaciones que conquistaban? A los campesinitos, al pueblo ignorante, y los dejaban allá. Pero ellos sí se llevaban a su reino a los que sabían, a los que conocían, a los que sabían de lenguaje, de historia, de cultura. ¿Por qué? Porque Babilonia aprendía de todo. Y crecían su reino a través del conocimiento de cada cultura. Parte de los que llevaron cautivos fue a Daniel y a muchos otros más. Hoy estamos centrados en el profeta Daniel, amén. Entonces, cuando Daniel fue llevado a Babilonia tenía alrededor de 15, 16 años, como algunos de los que están aquí, ¿no? ¿Cuántos tienes, David? 16. Tenía la edad de David, es un joven de los que está aquí atrás, y de Natalia también. No, tú ya pasaste por ahí hace rato. Entonces, era un jovencito, ¿cierto? Pero era un jovencito que tal vez posiblemente había sido instruido en el templo, había sido instruido en la Torá. Bueno, todos los judíos después de los 12 años entraban en instrucción plena de la palabra. Para aquella época la Torá, la ley y los profetas, era obligación de que ellos fueran enseñados en la ley para poder desarrollar el proceso de cumplir la ley. Todos los sacrificios y todas las cosas que ellos tenían, lo que Dios les había dado, más lo que ellos se inventaron. Entonces este jovencito era un chico muy inteligente y Dios le dio algo especial a él, ¿no? Básicamente lo leemos en todo el libro de Daniel. Entonces entremos en materia. Capítulo 1 de Daniel 1. Vamos a trabajar el día de hoy. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Tal vez no podamos leerlos todos los capítulos porque son largos, pero la invitación es a que ustedes terminen toda la lectura. Yo voy a tocar unos versículos claves para explicar el tema. Amén. Dice Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del rey los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Los hijos de quién? De Judá. Y estos, el jefe de los eunucos, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra vida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con sus siervos según vea. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Bendito el Señor, bendito Cristo Jesús. Entonces están los chicos en Jerusalén, están aprendiendo allá. Dice que desde antes ellos ya habían estudiado, ¿cierto? Ya eran sabios en conocimiento, porque cuando el rey dijo: búsquense chinos que sepan harto, que sean pilosos, que sean inteligentes, para que estén en mi reino, aprendan nuestro lenguaje, nuestra cultura, y yo los use en mi reino, como asesores, tal vez, posiblemente. Dentro de ellos escogieron a esos muchachos, dentro de ellos estaba Daniel. Lo interesante es que Daniel fue escogido y él fue llevado a palacio, no fue llevado a otro sitio, no fue llevado a un sitio pues bonito, ¿no? Como es el palacio de un reino, y más de Nabucodonosor, ¿no? Ustedes que han escuchado toda la historia de este personaje. Así de que fueron llevados a un sitio que tal vez los deslumbró, ¿no? Porque Israel había acabado de ser, ¿qué? Sitiada, derrumbada, estaba en ruinas, incendiada. ¿Qué pasa con el templo? Derrumbado, ¿no? Quemado. Y llega a un palacio. ¿Se deslumbró el muchacho? Yo creo que sí, ¿cierto? Y sí, los jardines colgantes de Babilonia, mire qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero lo interesante es que cuando le dicen: bueno, ustedes van a ser usados por el rey y van a ser alimentados y dirigidos por la corte que dirige el rey, van a ser enseñados en toda la cultura caldea, toda la cultura babilónica, y van a ser usados por el rey a tiempo futuro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ellos? Mira lo primero que hacen. Le dicen que van a ser alimentados con la misma comida del rey, o sea, los mejores y más exquisitos platos, y van a tener como bebida el mejor vino del rey, la bebida más fresca, ¿cierto? En esa época el vino no era tan alcohólico como el de ahora. El vino no era así de alcohol como el de ahora. El vino era el zumo de la vid, y a veces tenía el 1 o el 2% de grado de alcohol, no como ahora, ¿sí? Ahora tiene el 10, el 13, dependiendo del vino. Entonces resulta que estos muchachos dicen que no van a contaminarse con la comida del rey. Pues esa fue la decisión. Esa comida, ¿por qué no? ¿Por qué ellos decidieron no comer la comida del rey? No. No. También ofrecen un churrasco más tarde. No. El asunto es que la cultura caldea y todos... A ver, ¿qué hacen ustedes cuando se sientan a la mesa como creyentes? Eso. Uno se sienta y: Señor, gracias por estos alimentos. Al menos dice eso. Y hágale, ¿cierto? Eso pasaba con ellos. Mataban los cerdos o mataban la comida que fuera, el animal que fuera o lo que fuera. Pero era ¿qué? Consagrado a alguno de los dioses babilónicos o caldeos. Ellos, Daniel, como habían estudiado en Jerusalén toda la cultura hebrea, ellos sabían que no podían comer cosa inmunda, algo consagrado a otro dios. Entonces no era porque el churrasco se viera feo, o porque esa pierna de avestruz se viera fea, de avestruz, ¿no? No era por eso, era porque ellos sabían y entendían que como ellos
consagraban su comida al Dios Todopoderoso, las demás culturas se lo hacían a sus dioses. Y ellos podían comer cosa inmunda y contaminarse espiritualmente. Amén. Ellos conocían, como ustedes hoy conocen la palabra del Señor, que les dice que están en el mundo, pero no se contaminen del mundo. Ahora, no que no puedan comer morcilla, como algunas profesan algunos, ¿no? La Biblia no lo prohíbe, la Biblia no prohíbe ningún alimento. Se lo dijo Dios a Pedro, ¿cierto? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, cuando tú oras por la morcillita ahí grasienta, si después no la comes, le das gracias al Señor. Amén. Nosotros no somos testigos de Jehová, ¿no? No comer sangre ni nada de eso. El Antiguo Testamento les prohibía comer sangre, ¿por qué? Porque la sangre era la vida del cuerpo, pero era más un efecto sanitario. Porque es que la sangre se pudre en el instante, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles de ese aspecto, después lo aprendemos algún día, pero no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y cuando tú oras, ¿es la morcillita o la pepitoria santanderiana, no? Si no la han comido, es deliciosa la pepitoria santanderiana, del cabrito. Es santificado, es consagrado ¿a quién? Al Señor. Amén. Ah, Marta se ha comido pepitoria santanderiana. Rica, ¿cierto? Rica, rica. Entonces, mis hermanos, eso pasó. Ellos sabían que la comida venía en consagración. Y ellos consagraban los animales porque derramaban la sangre y hacían el holocausto. ¿Cierto? Por eso, ¿qué pidieron comer ellos? Vegetalitos. ¿A quién le gustan aquí las ensaladas? Bien, a mí un poco. Entonces, los vegetales no eran consagrados a ningún dios. Eran cortados, cocinados, como fuese, y servidos. Por eso ellos pidieron comer vegetales. La gente toma esto y a veces dice, vamos a hacer el ayuno de Daniel y solo vamos a comer verduras. Pues está haciendo una dieta vegetariana, ¿no? Eso no es ningún ayuno. Amén. Aquí tenemos esos conceptos. Mis hermanos, entonces, para centrarnos, nosotros imagínense que somos Daniel. Somos chicos de 16 años, que conocemos la palabra, poco o mucho. Hay aquí algunos que conocen poco, hay otros que conocen mucho. Pero todos somos como Daniel. Salimos al mundo, nos enfrentamos allá al compañero de trabajo que nos dice, yo, vamos a echarnos uno. Y tú de pronto dices, bueno, pues una cerveza con este calor pues no hace mucho, ¿cierto? O sea, tomamos una cerveza y te sientas con él. ¿Piensas tú qué dice Cristo de ese concepto? Tú conoces la palabra te dice no imites al mundo, estás en el mundo, pero no seas como el mundo. Tú te sientas allá, uno dice, bueno, pues que voy a hablar, le voy a compartir al Señor aprovechando esta cerveza. El problema es que te fuiste a una cantina, tal vez, a una tienda, en donde al lado hay otros hablando lo que no conviene, ¿cierto? Palabras suaves. O sea, estás en el sistema del mundo, pero allá ya estás en el sistema donde opera el enemigo a través de las personas que te rodean. ¿Hay influencia en lo que ellos hablan? ¿Hay influencia? De pronto te hacen recordar tu vieja naturaleza. ¿Qué puede pasar con eso? Otra no, pero es que no, otra, bueno, pero otra. ¿Y en qué puedes caer? ¿En volver a recordar y a vivir? ¿Por qué? Porque comiste la porción de Nabucodonosor. La viste tan jugosita, dijo, pero ¿por qué me va a hacer daño? ¿Sabes? El chorizo de 300 pesos, ¿por qué me va a hacer daño? Y te lo comiste. ¿Ahora es influencia tu vida espiritual? Sí. A veces nosotros creemos que no. A veces creemos que no. ¿Será que Daniel no pudo orar por esa porción de alimento del rey? Y consagrársela a Dios, decir, Señor, quebranto todo espíritu inmundo que ha contaminado esta carne. Como el pentecostalismo exagerado, ¿no? ¿Cierto? Echo fuera todo espíritu inmundo, decía alguien que venía aquí a la iglesia. Uno puede decir eso, ¿cierto? ¿Pasa realmente eso? O sea, ¿queda consagrado ese alimento de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Se derramó la sangre consagrando a un Dios. Ya eso quedó como inmundo. A veces nosotros no entendemos ese concepto. ¿Ustedes saben cuánta gente muere a diario por el licor en accidentes de tránsito? Porque llegan a la casa y levantan a todos a golpes y vuelven ¿Saben cuánto es eso? Y nosotros nos tomamos una, estamos participando de eso porque le estamos dando utilidad a la empresa que la sigue produciendo. Suena tonto, dice uno, pero es que es una cerveza, o sea, es una copita. Algunas iglesias toman en la cena del Señor vino. Entendamos, el gran problema es toda la connotación que tiene eso. ¿A quién le estoy sirviendo yo en ese momento? ¿A quién consagro mis finanzas cuando compro eso? Amén. Esa es la parte que tenemos que entender.
El vino que tomaba Jesucristo y los apóstoles no tenía alcohol, porque era el zumo, como hacemos aquí, recién exprimido de la uva. Es más, con muy poquita agua. No eran alcohólicos, no lo era alcohólico, no era alcohólico. Los griegos ya hacían su alcohol. Aquí en Babilonia ya tenía algo de alcohol, pero era diferente. Amén. Entonces por eso aquí tomamos el juguito de uva, como debe ser. Lo más semejante a lo que tomaba Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, parece tonto, pero nosotros estamos contribuyendo dinero efectivo para que esa empresa siga causando males. Ahora, uno dice, ay, pero es que vale que 1.500 la cerveza, ¿será que con 300 pesos de utilidad van a seguir? Pero es que no son solo tus 300, son cientos de miles de millones de 300 pesitos en solo Colombia, ¿no? ¿No es así? Estamos aportando para esa industria y estamos siendo partícipes del sistema mundo a través de eso. Amén. No parece, ¿no? Pero es la realidad, mis hermanos, eso pasa. Entonces, Daniel llegó al mundo, al sistema babilónico, porque él antes estaba en Jerusalén, apartadito, chévere, ¿cierto? Haciendo las ofrendas al Señor, comían de su corderito, bien. Pero cuando llega al sistema mundo, que somos como nosotros, que el Señor nos escogió y nos sacó espiritualmente a su luz, al sistema del cielo, pero nuestra vida sigue desempeñándose en Babilonia, mis hermanos. Sigue desempeñándose en Babilonia. Vemos los jardines colgantes de los grandes centros comerciales, ¿cierto? Y vemos las vitrinas y los hermosos vestidos. ¿No es así? El mundo nos invita a participar de ellos, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con nosotros como iglesia? Mira lo que hizo Daniel. ¿Qué dijo? Él se propuso. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se propuso en su corazón. ¿Recuerdas que ya hablamos de los ídolos de nuestro corazón? Significa que yo puedo proponerme en mi corazón hacer las cosas para el Señor. Sí, el vivir para Dios es una decisión, que es obligación. Pero recuerda que el Señor no hizo robots, ¿no? Él no nos salva y nos pone el Espíritu Santo y nosotros ya nos movemos solo como Él dice. No. Él envía a su Santo Espíritu para que nosotros juntos con Él caminemos en nuestra vida cristiana. O sea que la conciencia y la decisión del hombre sigue presente. Porque un creyente puede irse a fornicar, ¿o no? Que le viene después la disciplina del Señor, el castigo, el lodo cenagoso y todo para volver a que Él vuelve la mirada al cielo. Porque es así. Un creyente puede caer, pero el Espíritu Santo lo levanta y le muestra su pecado. Por eso mire que no caiga el que se crea firme, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el ser humano creyente, el hombre tiene decisión. Por eso aquí dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse del mundo. Entonces, cuando uno está en el internet, en Facebook, y ¡pum!, aparece la pantalla ahí, ¿quieres conocerme? O el joven así bien, ¿quieres conocerme? ¿Qué tenemos que hacer? Proponernos en el corazón, darle clic a la X, cerrar. No contaminarnos. Porque ¿qué pasa? Ay, pero estoy en internet, ¿quién me va a ver? Hola, ya te contaminaste, abriste la primera puerta, y uy, esa carnita está como sabrosita, perdiste el año. Él propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse con la comida. ¿No sería jugoso ese platillo que le sirvieron? Venía de la mesa del rey, lo mejor preparado. Es más, ya el copero había probado los alimentos, no iba a ir envenenado, no iba a ir con ninguna contaminación, iba a ir perfecto. ¿Y qué dijeron ellos? No. Qué difícil es para el creyente al día de hoy decir no. Díganme sinceramente. Qué difícil es que llegue un familiar, como hablamos hace unos días, y nos invite a una fiesta, ¿cierto? A una reunión. Y nosotros tenemos que decidir, ¿será que voy? No voy. Sí voy, no voy. Yo no como el chavo. ¿Qué tenemos que hacer? Proponernos en nuestro corazón, empezar a quebrantar ese tipo de actitudes. A veces yo les digo, no, pues ve, si usted va a ir a la reunión a comer un pedacito de ponqué y a compartir a los que se va a sentar a su lado, hágalo. Pero si va a ir a solo a gozar de la reunión, ya está pecando. Porque el propósito es ser atalayas, dijimos ayer, ¿cierto? Y si tú haces a compartir y a ver, pero sin ser atalaya, ya estás pecando, mi hermano. Entonces
Entonces lo mejor es que te proponga en tu corazón no ir. Porque estás pecando. Empiezas a participar de la mesa servida ¿a quién? A un ídolo. Tenemos que ser muy sabios y pedir al Señor. Señor, ¿voy o no voy? ¿Qué dijo Pablo? Que dice Corintios, no sea tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces si tú vas a la invitación, vas, pero testifica, habla, predica. Lo que hacía Cristo, ¿no? Cristo le dijo a Zaqueo, esta noche voy a tu casa. Y Zaqueo organizó todo su folgorio como él lo conocía. Rumba, nenas, tragos, cigarrillos, ¿cierto? Ladrones, de todo había ahí. Pero Cristo llegó, predicó, ¿y qué pasó con Zaqueo? Entonces, si tú vas a una reunión, a una fiesta, sea de lo que sea matrimonio, primera comunión, como la que hablamos que puedes ir, pero si vas, que sea con el propósito de agradarle a quién, a él, no al que te invitó, porque de pronto le hacen un mal mensaje. Mira, yo como creyente, cristiano, evangélico, soy igual que tú católico romano. Y entonces, ¿para qué va a querer tu religión? ¿Para qué va a querer tu fe? Si participas de lo mismo que él, ahí sigamos así, tranquilo. Yo sigo con mi Diosito, y tú sigue con tu fecita, con tu pastorcito. Fíjense que el cristiano le tiene fe es el pastor, ¿no se han dado cuenta? Ahí va con tu pastor. No, no es el pastor, es el Cristo, amén. Mis hermanos, Daniel propuso no contaminarse. Yo creo que él vio jugosa esa carne, lo que le sirvieron, sea lo que fuera, ¿cierto? Pero él determinó no hacerlo. ¿Será que tenía hambre de comer carnecita? Imagínate que Jerusalén venía de una guerra, venía de una conquista. ¿Será que no tenía hambre? ¿Qué creen ustedes? Y lo llevan al palacio, los lujos, le cambian la ropa, le cambian el nombre, porque le cambiaron el nombre a la cultura caldea. ¿Será que no se sintió bonito? Uy, mira esta túnica recién limpiecita en los palacios, no era cualquier chiro, ¿no? Pero es como una cosa, porque si yo tengo conocimiento de la palabra, yo tengo que probar si debo seguir a Dios o seguir. Todo eso es una prueba. Nosotros en este mundo estamos en prueba siempre. Todos los días de nuestra vida estamos en prueba, probando nuestra fe. Entonces, mis hermanos, él lo pusieron bonito, lo bañaron y lo llevaron a la mesa. Y él dijo no. ¿Saben también quién dijo eso? Jesucristo, Mateo 4, del 1 al 4. Veámoslo, Mateo 4, del 1 al 4. Lo leo, ¿vale? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Daniel estuvo en esa tentación y Cristo más tarde nos muestra que él fue tentado. Y nosotros todos los días somos tentados. Los hombres, la chica que viene y se nos presenta, ay, ¿cómo estás? Ya viene el tentador a través de una persona a hacernos que participar de la mesa de Nabucodonosor, del mundo. Las mujeres también. El hombre encantador que saluda de una manera especial, o que saluda así, o que huele deli, dicen las chicas. Todos los días. Pero Cristo, cuando tuvo al tentador, al padre de la tentación, al duro, ¿qué le dijo? ¿Tenía hambre? Sí. ¿Daniel qué? ¿Tenía hambre? Yo aseguro que sí tenía hambre. ¿Y Cristo qué le dijo? No es solo pan, vivirá el hombre. Entonces, el primer concepto para cuando yo esté en el mundo y se me venga ese tipo de tentación, algo que es agradable a mi vista, algo que huele rico, se ve bonito, pero que a la postre me va a ¿qué? Contaminar. ¿Qué tengo que decirle? La palabra, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? Esto no me va a dar vida, me va a dar muerte. No es solo pan vivirá el hombre. De eso que se ve tan bonito, no me va a dar vida, me va a dar muerte. Ahora, Daniel tal vez puede haber comido la porción de comida. ¿Lo iba a matar? No. Pero iba a contaminar su fe. Tal vez el solo hecho de probarla, y iba a estar aceptando la cultura caldea en su vida. ¿Sí? Tal vez nosotros por solo decirle clic, a ver quién es esa persona, voy a evangelizarla, y le digo clic, hola, ¿cómo estás? Supuestamente el interés es, mi intención es buena, ¿cierto? Voy a evangelizarla. Pero ese solo clic fue probar la comida del rey. ¿Qué dice la palabra? No es solo pan vivirá el hombre,
No, eso no me es alimento a mi vida espiritual. Eso me va a traer muerte. Eso lo entendió un jovencito de 16 años. ¿Cuánto conocía de la palabra? Tal vez mucho, tal vez poco, pero conocía lo mínimo para saber que eso que le estaban ofreciendo no era conveniente para su vida. Le iba a llevar a muerte espiritual. Amén. Cristo pasó por esa misma tentación. Tenía hambre y el diablo dijo, pues hágale, no te Dios. Le dijo, no, pues no es solo pan y verdad, sino de la palabra. Entonces, si yo tengo la palabra, es la herramienta para yo decirle al sistema mundo, no tengo nada que ver contigo. Eso que me ofrece no me va a traer alimento, sino muerte. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios que le dio de bendición a Daniel por seguir la palabra? ¿Lo leímos? Dice, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Señor, tú dijiste que me usarías en la iglesia y que me diste dones y ni por las curvas los veo. ¿No dicen eso los creyentes? O a veces decimos. ¿Nos pasa o no? ¿Solo a mí me pasó? ¿Igual me pasa? Señor, ¿dónde están mis dones? Tú dijiste que no los veo. Pues hermano, tal vez hemos estado ¿qué? Comiendo la comida de Nabucodonosor. Entonces el Señor dice, pero ¿cómo voy a explotar tu vida como creyente? ¿Cómo te voy a usar con poder si te la pasas comiendo del plato de Nabucodonosor? No te puedo usar así. ¿Cómo voy a bendecirte con dones y prodigios para que apostates delante del mundo, de los gentiles, de los judíos y de los creyentes? Que es lo que dice Pablo. Tal vez por eso a veces tal vez por eso a veces Dios no nos usa, ni en la iglesia, ni en el mundo, ni con los religiosos, porque estamos de continuo echándole mordiscos al plato del rey Nabucodonosor. No le estamos diciendo cuando viene, es tan sutil la tentación, que no le paramos bola y lo comemos. Es tan sutil, puede pasar o no, nos puede pasar. Dios le dio a Daniel un don especial, la visión, la interpretación de las visiones y de los sueños, ¿cierto? Y Daniel estudió parte de los tiempos finales, ¿no? ¿Cierto que sí? Además que le dio sabiduría para el mundo. Señor, porque es que yo soy tan bruto, Señor, es que no me entra ni, ¿cierto? Con algunas cosas que nos explican los estudiantes. No, yo eso sí no lo entiendo, pero para nada. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez estás contaminándote y Dios no puede decirte, es que si te doy más entendimiento te me pierdes, mijo. Te me vas allá al mundo. Entonces prefiero tenerte ahí brutico, pero segurito. Pasa, mis hermanos. ¿Qué pasa? Estamos contaminándonos y Dios no nos puede dar toda la bendición, todo el paquete que Él tiene para darnos en esta tierra, porque nosotros tenemos ya una bendición asegurada en el cielo, estar con Él en la eternidad, y allá nos va a usar como reyes y sacerdotes, pero aquí Él prometió que nos daba bendición, ¿o no? Pero si estamos contaminándonos de continuo, Dios dice, pero ¿cómo te voy a dar? ¿No te vas a hacer mal testimonio? El Señor provoca milagros y prodigios, pero te ven allá comiendo churrasco con el político de turno y tomando cerveza. Pasa. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir si comes la comida del rey? Entonces tenemos que empezar a reconocer la comida del rey. Tal vez esta semana con la cámara escondida que tuvimos, Dios nos pudo haber mostrado que estábamos comiendo de algún Nabucodonosor por ahí. Yo creo, ¿no? A mí me pasó. Yo sé que también a ustedes. El Señor no da nada para que yo enseñe antes de que me procese a mí por ese paso, que me ponga a mí a trabajar en él. Amén. Sigamos, vámonos a Daniel, capítulo 3. Aquí Daniel ya está más adulto, en el capítulo 3. Ya no es el niño de 16 años. Ya es un hombre maduro, alrededor de entre 30 y 40 años. Y resulta que el enemigo nunca deja de hacer su negocio. Él nunca deja de hacer su negocio. Los cristianos a veces sí, nos embaucamos, nos enrollamos, estamos tan atareados con el trabajo, con el estudio, con atender la casa, con atender las mascotas, que nos enrollamos en este sistema mundo sin darnos cuenta. Dios nos dijo trabajen, pero Él nos dijo viva para el trabajo. Nos dijo trabaje. ¿Cuánto? Tranquilo,
tú me eres fiel, yo te voy a dar sabiduría para que trabajes menos tiempo y ganes más. Si tú no comes la comida de Nabucodonosor, yo te voy a bendecir con inteligencia, te voy a multiplicar tus dones para que te rinda el tiempo y tengas más tiempo para servir. Porque Daniel era un personaje que con todo lo que aprendió allá, empezó a servir a la corte, al rey directamente le servía. Y en ese proceso, él le quedaba tiempo libre. ¿Y qué hacía? Él de continuo iba a orar, ¿cierto? Tenía una cultura de orar a las 3, a las 6, la cultura hebrea, de elevar oraciones específicas de los salmos y de los profetas en horas determinadas. Él seguía esa cultura. Él no se iba al templo babilónico a orar, él se iba a su cuarto y oraba en su cuarto. Él seguía adorando a Jehová de los ejércitos. Él aprendió toda la cultura babilónica, conoció todos los dioses que adoraban Babilonia, pero él nunca los adoró. Y él desde un principio, cuando determinó no contaminarse, no fue solo con la comida, sino que estén seguros de que él habló con su rey y le dijo: mi único Dios es Jehová. Yo le sirvo a usted porque el Señor determinó que yo le sirviera, que se fuera autoridad en este momento mía, pero yo al único Dios que voy a adorar es a él. Él no se contaminó en todos sentidos. ¿Cuántas veces nosotros adoramos más el internet? Ay, voy a hacer el devocional. Pero espere, mira el correo. Y me enrollo y pasaron 2 horas. Uy, el devocional. 15 minuticos. Amén. Fortalecido. No es fácil. Estamos dedicándole más al Dios internet, ¿cierto? O a la novela de turno. ¿No es así? O a dormir. Cosas que uno sabe, pero qué pecado. Ya se dedicamos más a eso. Nos pasa, ¿no? A mí a veces me pasa. Entonces, él determinó no contaminarse. ¿Con qué? Con el sistema del mundo. Entonces empecemos a evaluar qué es el sistema del mundo. Todo lo de afuera. Yo no comparto los pastores políticos. Por ejemplo, ayer hablamos de eso. Porque la política no es compatible con el mundo. La política es democrática, ¿cierto? Para aquí, para Colombia. ¿Y Dios es democrático? Dios es teocrático. Él dijo y se hace. O si no, lo descabeza. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Dios no es democrático. Dios no es nada democrático. Él no pidió consejos, ¿sí? Como dice la canción. ¿Quién pidió consejos? O sea, el Señor, ¿a quién le pidió consejos? Él dijo y se hace. Él dijo: voy a hacerlo así, de esta estatura, con esos ojitos lindos, ya. ¿Cierto? O con esos ojitos saltones. Él lo hizo como quiso. Entonces nosotros vivimos en una teocracia, en un mundo que es demócrata. Y la democracia es cada quien haga lo que quiera desde que no afecte al otro. Entonces, si el de al lado fuma droga, desde que no me afecta a mí, no me importa. Si el del otro lado es homosexual, desde que no me toque a mí, no me afecte. Si me afecta, qué peligro. ¿Me hago entender? Teocracia. Capítulo 3. Vamos a leer una parte solamente porque si no... ¿Conocen Rescatados del Horno de Fuego? Lo hemos visto en muñequitos, en películas, ¿cierto? ¿Cuál es el mandato? El mandato era que toda Babilonia y todos los imperios conquistados por Babilonia tenían que adorar a Nabucodonosor. Cuando sonaran las trompetas, ¿qué tenían que hacer? Postrarse, tirarse al piso, en acto de adoración ¿a quién? Al rey. Y entonces este muchacho Daniel dice: yo no me puedo postrar ante ti, rey, ni adorarte como a Dios. Desde un principio te dije que yo no me iba a contaminar. Mi único Dios es Jehová de los ejércitos. Y era un edicto real. Y los edictos en aquella época eran la ley. No se podía infringir. No había una salidita. No se podía contratar a un abogado para que mirara a ver por debajo de cuerda cómo me libraba de eso. No había un derecho de petición. Era ley y listo, se hace o se hace. Daniel no lo hizo, ni los otros muchachos, aunque ya aquí son mayores. Nosotros siempre los vemos como jovencitos, ¿no? Siempre uno se imagina a Daniel como jovencito, ¿no? No, aquí ya era un adulto. Estaba en la edad madura, entre 30 y 40 años. El edicto era que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego. La acusación vino: hay unos varones judíos los cuales pusiste, el versículo 12, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira que los trajesen y fueron traídos delante del rey. Versículo 14. Nabucodonosor les dijo: en verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que has hecho.
que se ha hecho. Porque si no la obráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios con D pequeña, será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron el rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará de tu mano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Conocemos la historia, ¿no? Entraron al horno de fuego, se quemaron los que los metieron al horno de fuego, ellos salieron sin un cabellito chamuscado, ni oliendo a humo. ¿Y qué dijo Nabucodonosor después? ¿Se acuerdan? Dice, ¿cómo fue? Sí. Que no iba a su ángel y no iba a sus siervos que cumplieron en él, y que no cumplieron el delito del rey, y entregaron los cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. ¿Qué dijo el rey? Bendito sea el Dios de esos judíos. Entonces, mis hermanos, ¿qué simboliza ese horno de fuego para nosotros? ¿Qué simboliza el horno de fuego? No, el adorar a otro Dios. De pronto a veces nos pasa, ¿no? En el trabajo, en el estudio, en nuestras relaciones personales, familiares, lo que hablamos hace 8 días, resultamos adorando a un ídolo diferente al único que recibe adoración, que es Dios, no es ídolo, ¿no? Adoramos algo diferente al que merece y al que es, del que es la adoración. Resultamos postrándonos sin darnos cuenta cuando suena la trompeta, cuando suena el salterio y la zampolla. Sonó la canción, y es que Marcos Witt me ministra tanto. Marcos Witt te ministra la adoración al Señor. Por eso estos cantantes como él y como otros se volvieron que estrellitas, y ya de salmistas, de ciclos de salmistas no tienen nada. Es igual que ir a cantar con Juanes, tengo la camisa negra, es igual, porque no me ministra la música de Marcos Witt ni él. Soy yo quien tiene que ministrar a Dios. Sí, por ejemplo, trayendo la música que se ha ido a la apostasía, ¿no? Se está negando la fe en lo que canta, en lo que concierne el actuar de estos músicos. A veces resultamos postrados a un Dios que no es Jehová y creemos que es a él. ¿No les ha pasado? ¿No? Nos pasa. En el trabajo nos ponen a hacer cosas incorrectas. Un contador, necesitamos que vaya impuestos, hermano, porque la empresa está mal. O no está mal, pero evade impuestos. Esto que haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué hace el contador? Buscar normas legales, porque las hay, para poder satisfacer la necesidad de su Dios financiero. Porque si no le des con mi jefe, ¿de qué voy a vivir? ¿Me echa y de qué vivo? ¿Nos pasa o no nos pasa en el trabajo? Que a veces nos han puesto cosas que no sabe que son incorrectas, pero me toca cerrar los ojos y hacerlo. Nos puede pasar. ¿A quién estoy adorando? No es al Dios Jehová de Todopoderoso. Y le estoy dando testimonio a ese jefe que realmente yo creo en el Dios Todopoderoso. Mi Diosito es un Dios débil, que no tiene carácter para pararse frente a ese Nabucodonosor. No parece, ¿cierto? Pero lo hacemos a diario, con los compañeros de trabajo, los de estudio. Vamos, hagámosle eso, ¿qué pasa? Hagamos trampa en el trabajo. Uy, no, yo lo bajé por internet, yo sé que eso no hay problema. Imprimámoslo, coloquémosle nuestros nombres al trabajo. No pasa. ¿A qué Dios me incliné? No para el Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es el horno de fuego? La prueba, mi hermano. Hemos pasado por el horno de fuego y hemos salido ganando, o hemos salido oliendo a chamuscado. Hemos salido, les hemos dicho a esa persona, no participo de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo prohíbe. Yo soy cristiano genuino. Ay, pero tan tonto. ¿Qué tiene? Ayer me decía alguien aquí que si no había un político cristiano genuino, yo le dije, no, ninguno. Y me dieron nombres y todo, no voy a decir nombres hoy, por el video. Digo, ninguno. Es que no puede, la política es incompatible con la palabra del Señor, porque la política busca beneficiar a todos, y la palabra del Señor no beneficia a todos, sino al que cree en la palabra. Entonces ningún político, mis hermanos, ninguno.
Empezando porque los partidos políticos no son 100% cristianos. Si el partido político fuera, como alguna vez lo fue, cristiano basado en las leyes de la palabra de Dios, sería diferente. Y ellos estarían peleando por una causa que es esta. Ellos pertenecen aquí a los partidos tradicionales, y todos los partidos tradicionales son masónicos, intereses económicos, firman tratados ocultos, escondidos allá. Entonces un político no se puede levantar contra... Él habla mal del homosexualismo, ¿no? Él dice, no, el homosexualismo pues es pecado. Lo habla ante su comunidad de iglesia. Pero ya no puede decir que es pecado. Porque lo acusan de qué. ¿De qué lo acusan? De estar atacando la Constitución porque está hablando de que no es un derecho fundamental el ser homosexual. No lo puede hacer. Entonces, si es un político de Dios, él tiene que combatir eso como él. Y lo hace allá, ¿no? Lo suspenden, lo disciplinario, y hasta que le quitan su vestidura. Entonces no creamos en los políticos cristianos, en ninguno, mis hermanos. Por muy pastor que se llame, y peor si es pastor. El Señor los mandó para predicar el evangelio, no a pregonar política. Esa es la verdad. Yo fui un pastor político, por eso salí de esa iglesia. Era tan, es decir, lo voy a decir, a veces los dije, que él decía que si un narcotraficante entraba por la puerta y le traía una ofrenda de 100 millones de pesos, que él la recibía porque la ofrenda se santificaba en el altar. Eso es comer del plato de Nabucodonosor. ¿O no? ¿Se santifica en el altar? ¿Cuánta muerte, cuánta sangre, cuánta destrucción de hogares no causó ese dinero? Y él decía que eso se santificaba. Llegó al Senado ese tipo hace un par de periodos. Digo, porque no es pastor. Amén. Entonces la política y los pastores no son compatibles. Ahí ya hay una... Entonces es que el Señor me hizo rey y sacerdote. Lea la palabra en el contexto bíblico. ¿Rey cuándo? Cuando esté en el cielo y Dios lo pone a reinar algo aquí en la tierra. Aquí es sacerdote. Aquí somos sacerdotes, aquí no somos reyes ni princesas, somos sacerdotes de Dios Altísimo. Cuando estemos allá, Él nos va a poner trabajito. Tal vez algunos lleguen a ser reyes. Amén. Pero eso, Dios no tiene la revelación completa de lo que vamos a hacer allá. Pero eso es el contexto de reyes y sacerdotes. Amén. Después hablamos de eso porque eso es bien complicado, pero son como cristianos. Es una secta en donde hablan de religión, hablan de política y de economía, básicamente. ¿Sí? Pero son como los cristianos, hablamos de palabra del Señor. Entonces ellos tienen su metodología, tienen su doctrina, y en base a eso desarrollan toda una cantidad de eventos. Entonces, cualquier otro día hablamos de las sectas. En discipulado sí vemos sectas. Claro, y los de aquí todos, la mayoría. Toda la política es masónica. Entonces, las religiones son Illuminati, pero bueno, después hablamos de eso de sectas. Entonces, mis hermanos, pensemos en Daniel. Entremos nuevamente en Daniel y nosotros. Cuando viene el ídolo, cuando nos colocan al frente de la escultura de oro y nos dicen, inclínate porque es que ese es tu Dios. Inclínate ante él. Lo que él dice es la ley. Y lo que él dice tienes que hacer. Ayer hablamos de eso, ¿no? La idolatría a los pastores, ¿no? A los que ahora se llaman apóstoles, entre comillas, que no, ese título se lo dio el hombre, no Dios, o profetas. ¿Y qué hacen ellos con su congregación? ¿Qué hacen ellos? ¿Buscan qué? Adoración. ¿No es así? A todos nos pasó. Yo creo que llegamos a adorar a alguno de esos pastores. Bueno, yo no. En algún momento de pronto pero el Señor no permitió que cayeran en eso. No es así, no lo vieron ustedes en las iglesias. La gente corre, ¡ay, llegó el apóstol! No pasa así, mis hermanos. O al pastorcito de la iglesia, que llegó el pastor, es que están viendo mi pastorcito. Y el pastor puede que esté hablando equivocado, que esté diciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Y qué dicen las ovejitas? Amén. Porque no estudian, porque no leen, ¿cierto? Porque no hacen lo que hizo Daniel aquí. Estudió, leyó y decidió no contaminarse. La palabra de Dios es complicada en ese sentido, mis hermanos. Y hay hombres que la manipulan. ¿Para recibir qué? Adoración. Y la piden, la exigen. ¿O no? La exigen, mis hermanos. Hay hartos. Vamos a hablar hoy de esos personajes. Entonces nos pasa como creyentes. A veces nos postramos ante el pastor, ante el líder de nuestra iglesia, ante el líder de la red, si son redes o grupos en casa. Y corremos y nos quedamos sin para el bus, pero le satisfacimos la necesidad de nuestro Nabucodonosor. ¿Y qué pasa con el testimonio de Salmundo? ¿Será que se va a levantar ese Nabucodonosor y va a decir, verdaderamente el Dios al que tú sirves es real? No he conocido ningún Dios
que los proteja del horno de fuego. ¿Ha pasado eso o pasa todo lo contrario? Ay, hermano, usted se dice cristiano y mire cómo anda. Arruinado como siempre, ¿no? Otra vez pidiéndome plata prestada. ¿A qué te inclinaste? No manches, Dios Todopoderoso. Antes de ir a pedir plata prestada, ¿por qué no fuiste y te postraste y le dijiste a Dios, Señor, yo sé que he pecado y soy un bruto? Dame sabiduría para trabajar o para conseguir las finanzas, pero yo no quiero ir a donde mi amigo, donde mi hermano, donde el que siempre me presta porque me humilla. Ay, a mí me pasó. Yo creo que a todos nos ha pasado. Que no nos pase más. Que no nos pase más hoy. Porque nos estamos inclinando ante la estatua de oro de Nabucodonosor y no ante Dios Todopoderoso que me va a decir cómo hacer las cosas correctamente. Daniel aquí lo mostró. Ahora Cristo lo mostró también. Volvamos a la tentación en Mateo. Mira la tentación de Jesús. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa. La tentación en el 9. Le dice, otra vez le llevó, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le dice el diablo a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego dice, el diablo se fue y Dios envió ángeles y le sirvieron a Cristo. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué dijo? Verdaderamente tú le sirves al Dios Altísimo. Y al final dice en el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué recibieron ellos? Bendición de parte de Nabucodonosor. El sistema mundo, ¿qué tuvo que hacer? Darles a ellos bendición. Nosotros si queremos que este sistema mundo nos dé bendición entre comillas porque viene de parte de Dios, pero que nos dé finanzas, nos dé salud, nos dé que nuestros hijos sean guardados en Dios, aunque estén en el mundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Postrarnos ante la estatua? ¿O testificar y solo postrarnos ante el Dios Todopoderoso? La única forma que nosotros recibamos finanzas sanas del mundo, que vienen de parte de Dios, que recibamos elogios del mundo, porque a veces queremos ser elogiados por el mundo, o quien no quiere que le digan, uy hermano, qué bendición su trabajo, qué bendición su negocio, qué bendición lo que... No, uy chino, qué berraquero, usted cómo es de inteligente en el colegio. No queremos, sí, el ser humano tiene eso en su corazón, tiene ese anhelo de ser reconocido, lo tenemos, no lo podemos evitar, solo hay que manejarlo en Cristo, ¿no? Para que no vuelva idolatría, ¿sí? Lo queremos hacer, pero lo queremos recibir bien, al derecho, conforme a la palabra de Dios, postrémonos ante Cristo, no ante Nabucodonosor, porque entonces el horno nos va a quemar, y vamos a ir chamuscados, y se va a burlar el sistema mundo. ¿Cristiano? Ay, ¿no que su Dios lo sana? Y se la pasa allá en el hospital haciendo fila. Vaya primero ahora y pídale al Señor, que tal vez el Señor le va a decir, no, no te va a sanar, pero te va a dar la fuerza que camines con ese mal y testifiques conmigo, diciendo, me duele, pero aquí estoy. Amén. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Cuando tú testimonias, hay otros que van a decir, ahora este como que ese es un cristiano de verdad. Uy, es que yo he conocido tantos hipócritas, mire, pero este sí, yo lo veo como que derecho. ¿Será que como que Dios sí anda con él? Venga a ver. Y de pronto va a decir que ese Dios sí es real, yo quiero conocerlo. Pero a veces evangelizamos de la manera incorrecta. ¿Y qué dice el mundo? Ay, no, a su Dios, vaya usted con él. Yo sigo con mi divino niño porque ese sí me da lo que yo le pido. No pasa eso, mi hermano. Por eso evangelizamos a veces y no hay resultados. Porque el sistema mundo está ganándonos la batalla. Nos estamos postrando a él. Nos pasa. Nos puede pasar. Lo ideal es que hoy, aprendiendo este principio, miremos toda la vida de Daniel y qué hacía él. Si ustedes vean la vida de Daniel, él de continuo era orando. O sea, él hacía su devocional diario, leía la palabra, leía su fe. En aquella época, la ley, la Torá, los profetas, los salmos y los proverbios, eran lo que ellos tenían para leer. Hoy tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, sabemos cuál es el final. Sabemos que el diablo ya está amarrado. Hoy no, está libre. Pero el final es que ya él está muerto, el pecado acabado, nuevos cielos y nueva tierra. Ya conoces el triunfo, camina en la fe. ¿Cuál es tu miedo a rechazar la adoración a postrarte? ¿Cuál es tu miedo? Si tú ya sabes el final, tú sabes que vas a estar en la boda del Cordero. ¿Qué haces hoy? Ay, pecando un poquito porque de pronto ofendo a mi jefecito, o a mi clientecito, o a mi familita. Si tú ya conoces que vas a estar ahí en el cielo, ¿qué estás defendiendo tu fe? ¿Qué estás defendiendo tú hoy? Hijo, conoce tu mañana, que es lo importante.
Por eso a veces nos postramos ante Nabucodonosor. Amén. ¿Qué hacía Daniel? Todos los días oraba, buscaba de Dios, estaba en comunión con Dios. Entonces, si venía alguna tentación, alguna prueba, Dios le decía, bueno, mijo, ahora sí, vamos a probarte. Pero como él había leído la palabra y sabía cómo iba a actuar, no caía en tentación. No caía. Amén. ¿Sí? Es interesante ser cristiano, ¿no? Es interesante ser cristiano genuino, ¿no? No como dicen cristiano ni nada de eso, no, cristiano genuino. Es interesante. Porque yo les digo, la invitación es, vean el futuro, no el hoy. Porque nosotros pecamos es por el hoy. Es que ese plato, miren. Pero mañana voy a querer otro plato. O sea, nunca nos vamos a saciar, porque este cuerpo come pero desecha. Y con lo que se queda, lo que comía es muy poquito. Y la mayoría me daña. Colesterol, triglicéridos, todo eso demás. Es la realidad, mis hermanos. La comida está contaminada ya, todo viene contaminado. Los vegetales, bueno, tendrían que ser, ¿cómo es la tendencia? Orgánicos, pero valen 10 veces más de lo que vale. Y habrá que ver si realmente son orgánicos, porque tanta falsedad en este mundo. No los cultivo yo en el techo de mi casa, hidropónico, ¿cierto? Entonces todo viene contaminado. Todo lo echamos, pero la mayoría nos causa daño y lo otro se desecha. Entonces a veces queremos el gran plato hoy, pero mañana vamos a volver a quererlo. Lo que vamos a hacer es contaminar. ¿Vale? Pensemos en el futuro. Nuestra vida es estar allá con Cristo, mi hermano. Allá con Cristo. Y la bendición va a venir en esta tierra si yo siempre tengo mi mirada puesta ya en ese futuro, sin importar lo que venga hoy. ¿Sí? Viene el capítulo 6 de Daniel. Los chicos también están estudiando esto, ¿no? No todo el paquete completo como nosotros, pero están estudiando una parte. Para que ustedes también les refuercen allí en sus casas y todo, ¿vale? Daniel en el pozo de los leones. También lo hemos visto muy bonito, ¿no? Y siempre sacan a Danielito chiquito, ¿cierto? Nunca lo sacan como este. Aquí ya tenía alrededor de 80 años, mis hermanos. Ya era un hombre maduro, anciano, pues para nuestra edad, conocedor de todo, era gobernador y lo iban a nombrar el segundo en el reino. ¿Se imagina la envidia de todo el sistema mundo? Diciendo, pero ¿cómo así este tipo es un judío, era un preso de Babilonia y hoy quiere gobernar a toda la comarca? ¿Ser el segundo? Como José en Egipto. ¿Se imaginan la envidia que había? ¿O usted no tiene gente que los envidia? ¡Ay! Esos zapatos, qué lindos, qué bonitos, pero ¿cómo están yendo por detrás? ¿No es así? ¡Ay! Sus hijos tan bonitos, no tan juiciosos, no, ¡ay! Sí, qué lindo! ¿No pasa? La envidia está alrededor. Y si nosotros caminamos con Dios, más envidia del sistema, del mundo, vamos a levantar. Más envidia se va a levantar. Más envidia. Entonces él iba a ser gobernador. Vamos a leer el versículo, vamos a leer el 14 creo. Pozo de los leones. Dice que, como le tenían envidia, y sabían que él iba a ser nombrado el gobernador, el segundo al mando de Nabucodonosor, aquí es el rey Darío, ¿cierto? El rey Darío, ya no era Nabucodonosor, ya había muerto, es el rey Darío. El rey Darío ya no era, él era persa, había sido otra conquista, el reino babilónico fue conquistado por otro ejército, pero el reino como tal siguió continuando bajo el dominio, y el rey que conquistó siguió con la misma gobernabilidad, siguió con los mismos en cada provincia. Él no derrocó gente, sino que la llamó y dijo, bueno, ¿me va a servir? O si no, tuki tuki. No, le servimos. ¿Sí? Entre ellos también a Daniel. Entonces Daniel tenía 80 años y iba a ser nombrado el segundo en el reino. ¿Se imagina la sabiduría que le había dado Dios? Sí, era muy justo. Dicen que todo el mundo iba a pedirle consejo. El rey iba a decirle, bueno, ¿qué hacemos con esa situación? Y Daniel tenía, además de que Dios le había dado el don de la visión, ¿no? De los sueños y todo eso que lo pueden estudiar en todo el libro de Daniel. Entonces, Daniel, con 80 años, dice que los que estaban envidiando el puesto que le iban a dar, se inventaron cómo sacamos a este man, cómo lo descabezamos. Hemos tratado de derrocarlo, de mostrarle que es un ladrón, porque esos inventan cualquier cantidad de cosas para derrocarlo, para hacerlo ver mal ante Dios. Hacerlo ver mal ante Dios. Planearon una estrategia, le hicieron inventarse un edicto al rey Darío y se lo hicieron firmar.
en donde ninguno podía orar durante un periodo de tiempo a ningún otro Dios que no fuera ¿quién? Al rey. Recuerden que en la antigüedad el rey era considerado Dios, era un Dios, representación de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando supo del edicto? Otra vez se me metieron con mi fe. Yo no tengo problema porque yo le digo que adoro a él. Lleva 80 años haciéndolo. ¿Será que se iba a asustar? ¿Se iba a paniquear? ¿Por qué nos paniqueamos cuando nos dicen, no puedes orar, mi hermano, aquí en el trabajo? ¿Cómo le ocurre? Ay, pero no existe la libertad de culto. Sí, pero aquí en la empresa no. Ah, ¿no dicen así? En el colegio, no, el colegio aquí oramos el Ave María y el Padre Nuestro. ¿O no dicen así? Dicen así, mi hermano. ¿Y tú qué haces? Bueno, Santa María, Madre de Dios. Pues yo no creo en eso, pero venga, lo recito. Estás ya cayendo. Aquí Daniel tenía alrededor de 80 años, era un hombre hecho y derecho. Había vivido toda una vida de fe. ¿Será que se iba a asustar porque le dijeron, no puede orar, inclinarse a ningún Dios diferente al rey? ¿Qué dijo él? Ay, 80 años y me va a asustar hoy. Antes lo voy a hacer bien público allá. Abrió las ventanas, que todo el mundo lo viera, y ¿qué hizo? Lo que siempre hacía. A las horas predispuestas, iba y oraba. Y oró. Sus acusadores vinieron, ya saben todo lo que pasó, lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el foso de los leones? ¿Vieron pues? ¿No? Resulta que no se lo comieron los leones, ¿cierto? ¿Cierto que no? Al otro día, bueno, Darío amaba a Daniel, él tenía un gran afecto a Daniel, ¿cierto? Darío lo apreciaba no solamente como un súbdito, sino como un amigo. Y él sufrió esa noche porque Daniel fue echado al foso de los leones. Los edictos de esa época no se podían revocar, así como esta es irrevocable. Aquí dice y se hace, y si no lo haces, disciplina, castigo, juicio. Amén. Mis hermanos, dice que Darío fue corriendo, ¿cierto? En la mañana siguiente y preguntó, Daniel, el Dios que tú sirves te ha librado de los leones. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Daniel? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Ante quién fue hallado inocente? Ante Dios, mis hermanos. ¿Saben cuándo nosotros podemos enfrentarnos a un león rugiente, buscando a quien devorar, y que Dios le cierre la boca a ese león? Cuando somos inocentes frente a Dios. Ahora, ¿cuándo somos inocentes frente a Dios y pecamos todos los días? Cuando estamos en arrepentimiento. ¿Cómo sé que tengo que arrepentirme? Porque mi camarita está ahí en video. Y el Espíritu Santo me dice, mira, devuélvete 10 segunditos. Señor, la embarré otra vez, Padre Santo, dice lo que no debía hacer, Dios, perdóname, ¿cómo lo corrijo? Lo corrijo, y en ese momento soy, ¿qué? Hallado inocente ante Dios. Y si viene el león rugiente buscando a quien devorar, que se llama ¿cómo? El diablo, Satanás, ¿qué va a hacer Dios? Me va a defender, me va a librar de la tentación. ¿Y qué va a hacer con mis acusadores? Se los va a dar para que el león. Entonces, mi hermano, aprende a ya no defenderte más con tus argumentos. Ya no argumentes más. Antes de empezar a discutir contra el león, cierra los ojos y dile, Espíritu Santo, necesito arrepentirme de algo para que tú seas el Jehová de los ejércitos que me defienda. Señor, muéstrame qué tengo que hacer, por qué estoy en esta situación. ¿Es un ataque del enemigo o es a causa de mi pecado? El Espíritu Santo te va a revelar, te va a mostrar y tú vas a tener el tiempo de arrepentirte para que cuando venga el león, cerró la boca. Y el sistema mundo tenga que decirte, hola, Dios es real. Si usted estaba ahí a punto que lo embargaban, estaba a punto ahí que le pegaban el tiro, estaba a punto ahí que todo el mundo pasa por ahí, lo atracan y usted nunca lo atracan, ¿no? A no es que a mí me cuida el Señor, yo soy hijo de Dios y el Señor me guarda. Claro, también sé a qué horas pasar. Y trato de pasar acompañado, porque no seamos locos de buscar la tentación, ¿no? De tentar al diablo. Ay, sí. ¿Sí? El diablo es puerco, decía el papá de Betty la Fea, un sabio profeta del mundo. ¿Sí? El diablo es puerco, no lo busquemos tentar porque esto es tentar a Dios, ¿no? Decirle a Dios, a ver, si es cierto que eres real, sálvame. Pronto abrieron los ojos y ya está frente a él, no dijo, no, lo salvé, aquí está. ¿Cierto? Hay que huir de la tentación, eso nos dice la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, Daniel está en una posición de gloria, ¿sí o no? ¿Cierto o no? No estaba empoderado Daniel, no pudo ir a Daniel y decirle,
Darío, yo sé que tú hiciste ese edicto, pero yo no puedo dejar de servirle a mi Dios. Pues mira a ver qué hace. ¿Él hizo eso? ¿Qué hizo Daniel? Él fue lloró, normal. Él no fue y se vanaglorió de ser el amigo del rey, el consejero del rey, el segundo al mando del reino que ya el edicto estaba firmado. No había sido nombrado, pero ya estaba hecho, por eso lo querían matar. Él no fue y hizo eso. Él no usó su posición para beneficio. Él no usó su gran nombre frente al rey para salvarse. ¿Él qué hizo? Acudió a su Dios. Señor, este edicto yo sé que me va a causar la muerte, pero mi vida está en tus manos. Él se vanaglorió de su posición. Diremos a Jesucristo en la tentación. Ahora sí el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Dios del Altísimo, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Jesucristo pudo haber hecho eso? ¿No pudo haber volado? ¿Caminó sobre las aguas? ¿Qué diferencia tiene caminar sobre el agua a caminar sobre el viento? No es lo mismo. No es un medio físico. ¿El viento qué es? Agua en vapor, en estado gaseoso. ¿Qué es el agua? Pues agua en estado líquido. ¿No lo pudo haber hecho? Y haberle demostrado al diablo: mire, yo soy el hijo de Dios. Él se vanaglorió de lo que sabía que era. Daniel, en su posición, se vanaglorió de que él era el principal del rey, para ir a decirle: no, rey, mira. No. ¿A quién acudió? Señor, yo sé que ellos no tienen la razón, pero no voy a combatir contra eso, porque tú eres mi Dios y tú me guardarás, como dice tu palabra. ¿Qué hizo Cristo? Guardó sus palabras. Al Señor tu Dios no tentarás. Por eso no hay que tentar a Dios para que nos salve. ¿Qué hago? Señor, en tus manos estoy. En tus manos estoy. ¿No? Daniel, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia y el sistema mundo, mis hermanos? El sistema mundo siempre va a buscar que comamos el pan indebido, siempre va a buscar, gracias, siempre va a buscar que nos postremos ante él a causa de nosotros, de nuestro propio beneficio, y siempre va a buscar que acudamos a nuestra vanagloria. Yo soy el predicador del año. El Señor me usa poderosamente esos. Él me da unos sermones tan poderosos que la gente queda con hambre cuando termina el servicio. No, de más palabra, ¿no? De más palabra. No del horario. No nos gloriemos, somos instrumentos del Señor. Si no acudimos a Él, Él no nos va a dar nada. O vamos solo a comer el bagazo de lo que el mundo nos brinda. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, están en el informativo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles? Las futuras, mi hermano. Limpiémonos de toda contaminación, no comamos de la mesa de Nabucodonosor. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. No adoremos dioses falsos. Perfeccionando la santidad en temor de Dios. ¿Por qué perfecciono la santidad temiéndole a Dios? El temor reverente. Porque Él es juez. Y es un Padre bueno. Ya no es juez para nosotros, porque tenemos un abogado que se llama ¿cómo? Jesucristo. Pero Él es un Padre bueno. ¿Y qué hace un Padre bueno con su Hijo? Lo disciplina. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, ¿sí? ¿Cómo nos limpiamos? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Uno se limpia en el baño con comunión con el agua y el jaboncito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo nos limpiamos espiritualmente? Comunión con Dios. La palabra, orar. Si puedo orar de postrado, de rodillas, acostado, como sea, pero tener un rato con Él, pidiéndole: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento de la palabra que dice este versículo, cómo he estado en mi vida, revisándome de continuo, corrigiéndome, porque así yo me reviso, yo no me corrijo. ¿Qué va a venir un día de estos? El papá bueno saca la correa, tome para que lleve, la vara en el caso del Señor, ¿cierto? ¿Cómo nos limpiamos? Con la palabra, leyendo, la comunión como hermanos, en la iglesia, escuchando palabra, teniendo coinonía con hermanos de cristianos que no sean chismosos ni nada, sino que prediquen la palabra, que vivan la palabra y que me ayuden a corregirme. Por eso Dios nos hizo iglesia, ¿no?
para que mis hermanos me corrijan, porque hierro con hierro, dice la palabra, se aguza, se afila. Si yo cojo un hierro con una piedra, ¿se va a afilar igual que con otro hierro? No, raspa la piedra hasta que ya no queda ni piedra y poquito filo. Pero el hierro con hierro se afila. Entonces mis hermanos me ayudan a que yo me limpie, me afile y sea una espada de dos filos para que penetre con la palabra. Amén. Y viceversa. Por eso es la iglesia, mi hermano. Entonces, mis hermanos, ¿cómo somos santos? Como con el agüita y el jabón. Todos los días bañándonos. Ojalá champucito. Y rinse, me dijo mi esposa esta mañana que se va a acabar. ¿Sí? Con todo lo que el Señor nos dé. Si yo me baño solo con agua, ¿quedo bien limpio? No. Necesito jaboncito y champucito, ¿cierto? Necesito algo que me saque el mugrecito, ¿cierto? Que en la época del estropajo, yo nunca usé eso de raspar. ¿Sí? Necesito algo más. ¿Qué nos dio Dios? La palabra, la iglesia, la predicación, alabanzas de sana doctrina. Hay que escuchar bien las alabanzas. Después voy a corregir las alabanzas, ¿no? Hay alabanzas que son apóstatas completamente. Sana doctrina, y eso me va a limpiar, porque yo voy a ver la luz en mi vida, ya no voy a ver la oscuridad, y cuando esté haciendo algo oscuro, la luz me la va a mostrar. Amén. Bendito el Señor.